general, ahora vamos a hablar de tácticas específicas que responden a modelos o tipo de preguntas. Pongamos este ejemplo. Tengo un paciente de 66 años, intervenido de prostatectomía radical hace 3 años por adenocarcinoma de próstata. Con un Gleason 8, presenta en el momento actual una cifra de PSA sérico de 12 nanogramos por milímetro. ¿De cuál de las siguientes afirmaciones le parece correcta? 1. La supervivencia en el momento actual es menor a 1 año. La cifra de PSA está en el rango normal, ya que existen otras fuentes de producción del mismo. 3. El paciente puede tener una recidiva local o metastásica. Y 4. La utilización del bloqueo hormonal, en este caso, no es una opción de tratamiento posible. Y 5. En caso de tratarse de una recidiva local, estará indicado realizar cirugía de rescate para descartar dicha masa. Asumamos que no sabemos nada de esto y vamos a responder solo por la recomendación de la táctica, por el tipo de pregunta. En el caso de esta pregunta, las opciones de respuesta son: la supervivencia en el momento actual es menor de 1 año. La cifra de PSA está en el rango normal, ya que existen otras fuentes de producción del mismo. El paciente puede tener una recidiva local o metastásica. La utilización del bloqueo hormonal en este caso no es una opción de tratamiento posible. En el caso de tratarse de una recidiva local, estará indicado realizar cirugía de rescate para extirpar dicha masa. Piense un minuto, si usted no supiera nada de este tema, ¿cómo identificar la respuesta correcta? Si tiene conocimiento, entonces recurra a la estrategia general de ir identificando las poco probables o las más probables y ampliarlas. En esta táctica que estamos desarrollando, tenemos, por ejemplo, la pregunta 1 tiene una afirmación tajante que es: la supervivencia es. Pero esta puede tener también lo contrario: la supervivencia no es. La cifra de PSA está en el rango normal, pero lo contrario sería: la cifra de PSA no está en el rango normal. Pero cuando tiene usted el paciente puede, lo contrario a puede es imposible. Y esa le deja una alternativa muy amplia que, analizando los otros que tiene afirmaciones tajantes como no es, porque lo contrario sería si es, en caso estaría indicado, la pregunta correcta aquí es puede, que es la pregunta más ambigua. Entonces, cuando tenga usted preguntas con afirmaciones muy laxas, con los términos puede, sería, es posible, ¿sí? Entonces, estas son las preguntas probables, porque si una respuesta afirma algo que es de una determinada forma, siempre cabe la opción contraria. Estas son las respuestas menos o poco probables. Por lo tanto, la regla en este caso es la opción contraria de puede sería es imposible. Bueno, esta es la primera táctica. Entonces, corresponde al tipo de enunciados que son de respuestas que son afirmaciones muy laxas. Entonces, recuerde que no hay que luchar contra el puede. Cuando encuentra puede, usted podría plantear que esa es la respuesta correcta. Si encuentra puede, sería, es imposible, son términos ambiguos, laxos, y esa sería la respuesta correcta cuando usted no sabe nada del tema. La táctica 2 se utiliza para con preguntas del modelo de afirmaciones restrictivas o más precisas o cerradas. Veamos este ejemplo. La colecistectomía laparoscópica tiene como ventaja sobre la colecistectomía por laparotomía. Respuesta 1, la reducción de la estancia hospitalaria. 2, permite conservar la vesícula.
3, no se asocia a lesiones de la vía biliar. 4, es una técnica exenta de mortalidad. Y 5, es siempre posible realizarla mediante un abordaje laparoscópico. Entonces, lo que hay que ver aquí es las que son preguntas restrictivas, que no permiten tener alternativas. Entonces, si analizamos cada una de las respuestas, tenemos que la respuesta 5 es muy cerrada. Dice, es siempre posible realizarla mediante un abordaje laparoscópico. El término siempre le hace que tenga una alternativa extraordinariamente cerrada. La respuesta 3 resulta poco probable al decir no se asocia con lesiones de vía biliar. También es una respuesta cerrada. Es como decir que no se puede producir. En el caso de la respuesta 4 es también restrictivo cerrada al decir es una técnica exenta de mortalidad. Exenta de mortalidad es equivalente a decir que nunca se producirá muertes y todas las técnicas quirúrgicas pueden acarrear muerte. Por lo tanto, la respuesta correcta es la 1, la reducción de la estancia hospitalaria. Como habíamos visto y estamos hablando, esto es en el caso de que usted no sepa nada o sabe poco. Conclusiones. En afirmaciones restrictivas no confíe en opciones de redacción muy restrictiva como nunca, siempre, en todos los casos. Frente a respuestas como debe, es obligado o necesariamente, se debe preferir las opciones más abiertas. La palabra patognomónico es también una palabra restrictiva, como es lo mismo que igual que siempre o nunca. La técnica 3 se refiere a cómo abordar preguntas con afirmaciones idénticas. Ejemplo, en esta pregunta respecto al adenocarcinoma de próstata, señale la falsa. 1 es típicamente multicéntrico, la primera opción. La segunda tiene distintas zonas de diferenciación dentro del mismo tumor. 3 es hormonosensible. 4, el 70% tiene su origen en la zona periférica. Y 5, no hay quimioterápicos actuales que sean más eficaces que la hormonoterapia. Para responder esta pregunta es conveniente primero ver qué tipo de respuestas son. Pueden ser respuestas de etiología, por ejemplo, es típicamente multicéntrico y tienes distintas zonas de diferenciación. Estas dos son del mismo tipo de respuesta. Es hormonosensible, esta en cambio es una respuesta de tratamiento. El 70% tiene su origen en la zona periférica, tiene que ver con etiología. Y finalmente, no hay quimioterápicos actuales que sean más eficaces que la hormonoterapia. Esto tiene que ver con tratamiento. Entonces, como ven, aquí tenemos 3 de etiología y 2 de tratamiento. Con eso podemos pasar a identificar la pregunta falsa. Siempre responder preguntas falsas es más fácil que cuando se pide preguntas afirmativas. La respuesta 1 y 2 se apoyan entre sí, son afirmaciones idénticas. Si existen diferentes formas de diferenciación de un tumor, apoya el hecho de que el tumor pueda ser multicéntrico. Son de la misma categoría de etiología. La respuesta 3 y 5 se apoyan mutuamente. La 5 tiene que ver con hormonoterapia, es eficaz con tratamiento, lo que guarda relación con la 3, que menciona el carácter de hormonosensible. La respuesta que queda suelta es la 4, el 70% tiene su origen en la zona periférica. Esta respuesta es la correcta. Concluyendo, si se encuentran dos opciones iguales, pueden descartarse como correctas, ya que nunca puede haber dos respuestas válidas. La táctica 4 se refiere a afirmaciones similares pero distintas. Cuando se encuentra algún parecido, hay que sospechar en estos casos.
Ejemplo, dice, señale la respuesta falsa sobre pitiriasis rosada. 1. La evolución de la enfermedad es autolimitada. 2. Algunos estudios le han relacionado como una infección vírica. Habitualmente no precisa tratamiento. 4. Puede producir prurito en algunos pacientes. Y 5. Puede acompañarse de conjuntivitis y linfadenopatías cervicales. Igual aquí puede haber preguntas de evolución o de pronóstico. Aquí sobre etiología, la de algunos estudios relacionados con infección vírica. Al igual que la tercera es sobre tratamiento, la cuarta es sobre signos y síntomas y la quinta también sobre signos y síntomas. En este caso, estas son del mismo tipo de respuesta. Y este es de tratamiento y este es de etiología. Entonces aquí tenemos dos de etiología. Veamos cómo resolvemos este problema. La pregunta 1 y 3 van a ser correctas. Sí, la evolución de la enfermedad es autolimitada y habitualmente no precisa tratamiento, porque es lo mismo, son idénticas las dos respuestas. Porque el término autolimitado no precisa tratamiento, dice, es una enfermedad banal en otros términos, por lo tanto no son falsas estas. Las preguntas 2 y 4 tienen altas probabilidades de ser correctas porque es una expresión laxa, que ya aprendimos en la táctica 1, tiene el término pruebe, puede, algunos estudios dicen. Entonces, cuando encuentran estos términos, obviamente que la respuesta falsa sería la 5. Y la respuesta 5 se relaciona con, suele acompañarse de conjuntivitis y linfadenopatías cervicales. Conclusión sobre esta táctica. Afirmaciones similares pero distintas. Si encuentra dos opciones muy similares pero distintas en algún matiz, una de las dos suele ser la respuesta correcta. Táctica 5. Esta sirve para abordar modelos de preguntas con afirmaciones opuestas. Ejemplo, con respecto a la cardiomiopatía alcohólica, señale la afirmación correcta. Es una forma de miocardiopatía restrictiva. 2. La fracción de eyección habitualmente es normal. Si el paciente abandona a tiempo el hábito enólico, tiene carácter de reversible. El índice cardiotorácico se altera poco en esta variedad de miocardiopatías. Y incluso en estadios precoces el pronóstico es ominoso a corto plazo en la mayoría de los casos. Igual hay que ver qué tipo de respuestas son, ¿no? Ejemplo, cuando dice, si el paciente abandona a tiempo el hábito enólico, tiene carácter reversible, tiene que ver con pronóstico al igual que la 5. Es una forma de miocardiopatía restrictiva. Dice, esta sería suelta, pero si ustedes ven la fracción de eyección habitualmente es normal versus el índice cardiotorácico se altera poco en esta variedad de miocardiopatías son similares. Entonces, para responder esto vamos a hacer lo siguiente. Las respuestas 3 y 5 son opuestas. La respuesta correcta es una de ellas, en este caso la 3. Entonces, esa es la respuesta correcta, la 3. Si el paciente abandona a tiempo el hábito enólico, tiene carácter de reversible, porque es opuesta a la 5. Ya, conclusiones para afirmaciones opuestas. Se encuentran dos opciones contradictorias, una es cierta y la otra falsa. A veces aquí se necesita conocimientos de teoría médica y suele resultar muchas veces difícil escoger entre ellos. En general deben saber que todos los test no debe haber dos respuestas correctas si están adecuadamente elaborados. La última táctica que vamos a ver en esta sesión es la táctica 6, que aborda lo que se ha denominado la oveja negra, es decir,
Preguntas que salen del grupo. Frente a varias ovejas blancas, si tengo 5 respuestas, 4 serían ovejas blancas y una oveja negra. Ejemplo, no incluiría entre las complicaciones de la uveitis cataratas, desprendimiento retiniano, dactiocistitis, glaucoma y edema macular. ¿Cuál de estas será una oveja negra que no corresponde al grupo? Entonces, por dar un ejemplo, cataratas, desprendimiento retiniano, glaucoma, edema macular son intraoculares. La única que queda que no es intraocular es la dactiocistitis y que de alguna manera tendría relación con la uveitis. Entonces, la 1, 2, 4 y 5 son enfermedades que afectan el interior del ojo. La uveitis uvea es parte del ojo. La dactiocistitis es de las vías lacrimales. Por lo tanto, la respuesta correcta ahí es la oveja negra, ¿sí? La dactiocistitis. Si muchas respuestas tienen, conclusiones de la oveja negra. Si muchas respuestas tienen un factor común, es probable que la otra sea la correcta. Bien, hemos terminado estas primeras 6 tácticas, ahora vamos a hacer algunos trabajos en grupo. Le vamos a pedir que, con base a las conclusiones, elabore un cuadro sinóptico de las 6 tácticas revisadas, incluyendo las palabras clave que utilizaría para identificar el modelo de pregunta. Adjuntamos un archivo en donde esté el resumen de las tácticas revisadas, incluyendo las palabras claves que se utilizaría para identificar el modelo de pregunta. Analice este cuadro sinóptico y, con base al cuadro sinóptico, responda al siguiente test utilizando las 6 tácticas revisadas.